Vale. Listo, vamos a revisar las respuestas rapidísimo. Entonces, por favor, tengan a la mano sus simuladores y vamos a revisar respuestas. Bien, la primera pregunta fue del simulador 1, la pregunta número 2, en la cual dice, en los siguientes textos describe el concepto de caída libre de un cuerpo. ¿Cuál es la respuesta ahí? A, B, C, D. D. D tiene que ser la D, cuando desciende hacia la superficie de la Tierra sin resistencia alguna. ¿Por qué es la D? ¿Por qué no es A? Cuando al ascender la resistencia del aire es demasiado fuerte. Bueno, recuerden que caída libre es descender, no ascender. B, cuando por ejemplo cae un edificio un día de fuerte tempestad. Pues no. Recuerden que la caída libre sí es de caer, pero no debe haber ninguna fuerza que haga que caiga con mayor rapidez o que lo empuje a caer ni nada. Simplemente cae por atracción de la gravedad. Y bueno, la C tampoco porque dice cuando va ascendiendo. Recordemos que la caída libre es descender. Después, mismo simulador 1, pregunta 7. ¿En qué planeta pesará menos una persona? ¿En Marte o en Urano? Y la ventaja es que nos dan la ley de la gravedad de cada uno de estos planetas. La gravedad de Marte es de 3.711 metros sobre segundos al cuadrado, mientras que en Urano es de 8.7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En dónde pesará menos? A, B, C. Marte. Otra vez, por favor. Marte. Marte. En Marte, sí, recordemos que a menor gravedad, menor peso. Entonces, de Marte. Después del simulador 2, el reactivo 7, por favor, la pregunta número 7 dice, cuando se conduce un auto ¿en cuál de los siguientes casos se presenta una aceleración negativa, también llamada desaceleración? A, B, C, D. Sí. C, al frenar, sí, es una desaceleración o una aceleración negativa, al frenar, muy bien. Este mismo simulador, el ejercicio 10 dice, bueno, este básicamente es la misma del anterior, entonces es B, al frenar. Finalmente, del simulador 3, el ejercicio 7 dice, ¿cuál de los siguientes textos describe el concepto de caída libre de un cuerpo? A, B, C o D. B. B. Cuando desciende hacia la superficie de la Tierra sin resistencia alguna. Muy bien, la respuesta es B. Muy bien, dudas, preguntas, ¿Ya comentarios. le habíamos contestado esa maestra? Me parece que este no. Yo ya la tenía contestada, me equivoqué. Entonces, Bueno, yo recuerdo que no, y si no, pues ya ni modo, ya la vimos doble. Vamos a pasar a la siguiente, que son las leyes del movimiento de Newton, por favor. Leyes del movimiento de Newton. Está apagado su micrófono. O sea que estoy hablando desde hace rato sola. Ok, perdón. Les decía, vamos a continuar con las leyes del movimiento de Newton. Ahorita les voy a compartir un video, díganme si está súper cortito. Me van a decir si sí efectivamente se escucha, porque luego no sé por qué no se escucha. Va a ser súper rapidísimo y después vamos a ir revisando juntos a qué se refiere cada una de estas leyes, por favor. Díganme, por favor, si se escucha. ¿Sí se escucha? Muy despacio. Muy poquito, pero sí. Ok, a ver.
Ya es todo. Solo es de 2 minutos, no se preocupe. Bien, empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentándonos las operaciones modernas, inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Primera ley, la gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si notásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley de inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento y su manifestación es la masa. Segunda ley, si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera, por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. Este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario. Es debido a que se conserva una cantidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea definitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos un sistema donde no hay fuerzas externas, el momento se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta en él a cierta velocidad. Como el movimiento se conserva en el sistema, la cantidad de movimiento se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Y hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial. Pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Ni y sus contemporáneos pensaban que con estas leyes lo explicarían todo y lo moverían en el mundo. Pero resulta que estas leyes son solo una aproximación al mundo de verdad. A este extraño la física actual. Si quieres conocerlo, no. Bien, fue así súper rapidísimo. Ahorita las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver cómo estas leyes pasan de lo muy cotidiano a lo súper cotidiano. O sea, diariamente las estamos empleando. Y no con esto quiere decir que voy a decir, ya estoy tomando mi agua, estoy haciendo trabajo, es primera ley de Newton. Tal vez no, pero sí es importante que veamos que la física está presente en todo nuestro día a día, aunque nosotros no lo podamos reconocer o lo identifiquemos como tal, porque también es medio ñoño a lo mejor decirlo, pero sí está presente. Entonces, por favor, en la página 105 de su módulo, si son tan amables. Página 105. Dice, leyes del movimiento de Newton, ¿sí? Con la formulación de las 3 leyes del movimiento, Isaac Newton estableció las bases de la dinámica. Como ya vimos, la dinámica pues es la rama de la física que se tiene que ver o se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos, ¿sale? Y tenemos la primera, por favor, Dante, ayúdame a leer qué dice la primera ley del Newton, que dice hay equilibrio. Dante. Bueno, vamos a pedirle entonces a Giovanni Colín, por favor, que nos ayude a leer la primera ley de Newton, que dice, un cuerpo... Sí. Deme un momento. ¿Qué página me dijo? Perdón, es que me perdí. 105, por favor. En la 105 estamos. Sí, ¿De qué permítame. módulo, perdón? Del 2 seguimos en el mismo, no hemos cambiado. Bueno, lo que encuentra el compañero. Leyes del movimiento de Newton. Gracias. Con la formación de las 3 leyes de movimiento de Isaac Newton, estableció las bases de la dinámica. La primera ley de Newton, equilibrio. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, MRU, velocidad constante sin la fuerza resultante es nula. El que es la fuerza ejercida sobre un objeto sea cero no significa necesariamente que su velocidad sea cero si no está sometida a ninguna fuerza, incluido al
razonamiento, un objeto en movimiento seguirá desplazándose a velocidad constante. Para que haya equilibrio, los componentes horizontales en las fuerzas que se actúa sobre un objeto deben cancelarse mutuamente y la misma debe ocurrir con los componentes verticales. Esta condición es necesaria para el equilibrio, para que no es suficiente. Por ejemplo, si una persona coloca un libro de pie sobre una mesa y le empuja igual de fuerte con una mano en un sentido y con la otra es sentido opuesto, el libro permanecerá en reposo si las manos están en una frente a la otra. Muy Frente bien. a otra. Muchas gracias, Eli. A ver, vamos a anotarle, por favor. Primer ley de Newton, 2 puntos y seguido. Estoy dictando, ¿vale? Primer ley de Newton, 2 puntos y seguido, por favor. Todo cuerpo permanece en reposo. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay ninguna fuerza, que lo altere. Si no hay ninguna fuerza que lo altere. Quiere decir que si yo tengo este gel antibacterial aquí nada más, ahí está, va a permanecer en reposo. Si yo llego y hago esto, le apliqué una fuerza, quiere decir que lo estoy alterando. Si yo no le aplico nada, simple y sencillamente permanecerá en reposo. Quiere decir que si tú vas caminando por la calle nada más y de un momento a otro llega una persona y te empuja, entonces vas a dejar de ir caminando con tu velocidad constante, con tu movimiento rectilíneo uniforme, porque va a llegar alguien y te va a acelerar, ¿sí? Esto también tiene que ver, decía hace ratito, si tú tienes un libro y lo empujas de un lado así y del otro lado así, con la misma fuerza, es decir, yo llego y le aplico 30 newtons y de este lado 30 newtons, bueno, este se poncha porque tiene aire, pero supongamos, por ejemplo, el teléfono. Si yo llego, aplico la misma fuerza, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a dejar en equilibrio, lo voy a dejar en reposo. Aquí viene mucho la idea, sobre todo, de lo que dicen a veces, te amo con todas mis fuerzas. Bueno, pues la suma de todas las fuerzas siempre es igual a 0, no le crean, no los quieren. ¿Sale? Cuando les digan eso es mentira, porque la suma de todas las fuerzas, como recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial, no es escalar, tiene fuerza, tiene un número, tiene sentido, tiene dirección, entonces la dirección hace que una sea positiva, una sea negativa, y al final la suma de todas las fuerzas es 0 siempre. Y cuando llega ese 0, estamos hablando de la primera ley de Newton, siempre se queda en equilibrio o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Si no hay alguna otra fuerza que lo altere. Por ejemplo, cuando, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando solía ver televisión abierta, hacían luego concursos, ¿no? En donde estaba una mesa muy elegante con copas y toda la mantelería ahí, y tenías que quitar así rapidísimo el mantel y ganaba quien no tirara las cosas. Eso no es otra cosa más que una demostración, no los quiero, de la primera ley de Newton, ¿sí? Si la fuerza es tan rápida y no llega a alterar tanto a la mesa como a las copas, aunque tú quites el mantel, pues van a seguir en reposo. Entonces, recuerden, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay alguna otra fuerza que lo altere. ¿Sí? Denme un segundo. Bueno, ya, eso es todo. Bien, vamos a seguir, por favor. Dice,
Para que haya equilibrio, también es necesario que la suma de los momentos en torno a cualquier eje sea cero, es lo que decíamos hace ratito. Si yo aplico la misma fuerza, esta puede ser como viene de aquí hacia acá, positiva, y esta negativa, entonces 30 menos 30 me da 0. Entonces la suma de todas las fuerzas siempre es 0. Condición de equilibrio en el plano. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas y no aplicadas debe ser nula, y la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto a cualquier punto debe ser nula, lo que decíamos ahorita. Condición de equilibrio en el espacio. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas y no aplicadas debe ser nula. La sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto a los tres ejes de referencia debe ser nula. Entonces, una vez más, efectivamente no los quieren. ¿Qué pasa cuando uno es inamovible? Bueno, pues si es inamovible no se puede mover, pero obviamente recuerden que al final de cuentas la fuerza lo que nos da realmente es un movimiento, ¿sí? La fuerza lo que nos hace, o cuando yo aplico una fuerza lo que hay es un movimiento, aunque no la aplique yo, que sea el medio ambiente, aunque sea Hulk, haga superfortotón, siempre hay un movimiento. Entonces, el objeto tendría que, para que sea inamovible, la fuerza tendría que ser menor. Por ejemplo, yo quiero que una hormiga mueva mi teléfono, pues jamás nunca va a poder pasar. Ese sería un objeto inamovible para una fuerza, ¿sí? Entonces, si la fuerza es más grande o más, bueno, recuerden que hace rato les dije que la fuerza se mide en newtons, y los newtons se describen como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que si la fuerza es mayor en kilogramos, es decir, si yo digo esta mano es inamovible porque es de hierro, está súper grande, pero llega una mano más grande que pese más, pues lo siento, ¿no? De todas formas, sí va a ganar. Entonces, para que el objeto sea inamovible, tendría que ser mayor, o su masa debería ser mayor que la de la masa de la persona o de la cosa que lo va a mover, o sea, de la otra fuerza. No sé si me voy a entender, Eric. Sí, es que según yo era como una trampa que le ponían a los alumnos de física, porque pues es un movimiento, bueno, es una cosa que no se mueve contra un objeto que no se detiene nunca. Entonces, como que ¿quién gana en esa batalla? Pues si la fuerza es mayor que la masa del objeto, pues gana la fuerza. Si el objeto tiene una masa enorme, mucho mayor a la fuerza, pues gana el objeto. Sí, pero depende. Usualmente siempre depende de la masa que tenga la fuerza y la masa que tenga el objeto. Porque al final la fuerza está relacionada directamente con la masa. Sí, es como esas veces que va uno a la feria, ahorita ya no sé si allá, pero luego había unos de estos con que le pegas con el martillo y entonces ganaba quien llegaba hasta arriba, ¿no? Obviamente siempre el más grandote es el que tiene mayor probabilidad de ganar, porque por la pura masa le va a golpear más fuerte. Sí, luego a veces dicen, o cuando se pelea la señora de los tamales con la señora de las tortas, que porque el don de los aguacates les gusta y que una está más grandote, la otra está bien chiquita. Obviamente, usualmente siempre, o más bien siempre debe golpear, o el golpe de la gordita va a doler más por la masa. Que luego me dicen, pero yo he visto que unos chiquitos les ganan unos grandotes. Sí, eso ya es habilidad y más que a lo mejor también con el peso, a mayor peso, pues mayor torpeza, pero el golpe de alguien más gordito duele más que el de alguien más flaquito, a menos de que tenga entrenamiento. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda ley de Newton. Por favor, Blanca, ayúdanos, por favor, segunda ley de Newton, masa. Para entender cómo se aceleran los objetos, hay que identificar la fuerza y la masa. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelera, es decir, cambiará su velocidad. La aceleración será de la fuerza total y tendrá la constante de proporcionalidad, es la masa m de No escucho, se cortó. Ayúdanos, Emanuel. La masa es la medida de la cantidad de sustancia. Otra vez ya no se escucha. Un objeto con más masa requerirá una fuerza mayor para una aceleración dada que uno con menos masa seduce y ya.
Ok, bien. Bueno, recordamos hace ratito entonces que hablábamos de la fuerza. Para que podamos tener una fuerza tenemos que tener masa y una aceleración. Ya veíamos que, por ejemplo, la caída libre, la masa depende pues de la persona, del objeto, de lo que sea que se vaya a lanzar. Y la aceleración, en este caso en caída libre, pues es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la constante de gravedad. Pero ¿qué pasa cuando mi movimiento no es en caída libre? Cuando voy en un auto, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando me pongo a correr? O cuando acelero de cualquier manera, o estoy en caída y dejo girar, pero no así en caída libre, sino que se va rodando una pelota, un objeto. Bueno, para eso pues tenemos la fórmula de la fuerza, que es masa por aceleración, ¿sí? Siempre que, obviamente antes de eso pues tenemos que tomar en cuenta el peso, que ya lo vimos, masa por gravedad. Y bueno, en esta segunda ley de Newton a lo que se refiere y que es muy importante el concepto de la fuerza, es que a mayor masa, mayor aceleración. ¿Qué significa? ¿Todos son de aquí de Atlacomulco o de sus alrededores? ¿O hay alguien que no sea de por acá? Ah, que algunos son Creo de... que no todos. Bueno, imagínense, ya no se imaginan Atlaco ni nada, imagínense que están, no sé, en Guanajuato, y que Guanajuato son puras callecitas y así, o imagínense un lugar en el que hay una calle empinada, ¿sale? Imagínense que está Aldo, que está Ana Karen, que está Adrián, y que Aldo trae una llanta de tractor, que Ana Karen trae una llanta de carro, y Adrián trae una de bici. Al mismo tiempo dejan caer o dejan rodar su llanta. La llanta va a llegar a una pared. Díganme, ¿cuál llegará primero? La delgada. La delgada, ¿quién me opina que las demás? ¿Del carro? Pesada la de tractor. La del carro, la del tractor. ¿Por qué creen que llegaría primero la delgada? Porque tiene menos peso y se iría más sí, fuera más rápido con su velocidad. Ok, muy bien. ¿Por qué la del tractor, Mariela? Yo digo por el peso, ¿no? Avanzaría más rápido. Sí, bueno, eso es cierto. A mayor masa, mayor aceleración, ¿sí? Entonces sí llegaría primero la del tractor y cuando llega a la pared, seguramente si es mucha la distancia haría un mayor daño. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que llegaría sería mayor, la aceleración sería mayor. A mayor masa, mayor aceleración. ¿Por qué creen que cuando uno está gordito y te vas a caminar al cerro y te dicen, no, tú bajas rodando, llegas más rápido? Ah, pues porque efectivamente entre más peso tienes, más rápido es la aceleración. Muy bien, por la masa. Entonces recordemos, la segunda ley de Newton tiene que ver con la aceleración. A mayor masa, mayor aceleración, es decir, mayor fuerza y mayor aceleración. Por eso aquí nos menciona que un objeto que es más pesado debe de tener mayor fuerza para poderlo mover. Lo vemos hoy día en los autos de ahorita, pero también, por ejemplo, antes, cuando se usaban carruajes que traían, imagínense un carruaje de un rey, ¿no? Que viene cargado de kilos y kilos de oro. ¿Qué pasa en ese, o qué pasaba en ese entonces? Que cuando el carruaje era más pesado, le ponían más caballos, y los caballos iban ahí jalando la carreta. Pasa lo mismo hoy día. Solo que ahora pues ya no vemos a los caballos jalando a los carros, pero sí hasta podemos ver cuando van y compran un carro o ven algún anuncio que te dicen, este carro tiene tantos kilómetros de fuerza, o esta camioneta así súper grande, lobo enorme Cheyenne, tiene un motor de 2 punto y tantos, mientras que este carrito, el Atos, el más chiquitito, tiene un motor de 1.4. Ah, ¿por qué? Porque la camioneta es más grande, tiene más peso, necesita un motor más potente y un motor que aguante más, que tenga o que produzca mayor fuerza para poder mover mayor masa, mientras que un auto pequeño no necesita tanta fuerza porque con poquito puede avanzar. Bien, entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí de la primera o de la segunda ley de Newton? No, creo que no. Ok. Pablo, por favor, ayúdenos con la que sigue. Tercera ley de Newton, acción o reacción. Sí, tercera ley de Newton. Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, acción o reacción, este devuelve una fuerza de igual magnitud, igual dirección y de sentido contrario. Reacción o acción. Por ejemplo, si un adulto empuja suavemente a un niño,
no solo existe la fuerza que el adulto ejerce sobre el niño, sino que el niño ejerce una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el adulto. Sin embargo, como la masa del adulto es mayor, su aceleración será menor. Cuarta ley de Newton, gravitación. Hasta ahí, hasta ahí. La fuerza entre dos... Ahorita vamos a explicar esa. Sí. Bien, vamos a ver porque en la anterior no quedamos o no hicimos apunte. Por favor, le ponemos segunda ley de Newton, 2 puntos y seguido. Segunda ley de Newton, 2 puntos y seguido, por favor. Segunda ley de Newton. Las aceleraciones que experimenta un cuerpo, son proporcionales a las fuerzas que recibe. Son proporcionales a las fuerzas que recibe. ¿Sale? Y abajito ponemos las aceleraciones que experimenta un cuerpo, son proporcionales a las fuerzas que recibe. Y anotamos la formulita, fuerza igual a masa por aceleración de la gravedad, por favor. Fuerza igual... Las aceleraciones que, ¿qué? Perdón. Que recibe un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Son proporcionales a las fuerzas que recibe. A las fuerzas que recibe. Bien, anotamos la tercera, y abajito, tercera ley de Newton, por favor, tercera ley de Newton. ¿Cuál era la fórmula masa? Es la misma que tienen ahí en su módulo, F mayúscula igual a M por A. Fuerza igual a masa por aceleración. Ok, gracias. Sí, pues nada. Y luego, tercera ley de Newton, por favor. Y le ponemos 2 puntos y seguido. A toda acción, le corresponde una reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido inverso. Bien, esta tercera ley de Newton la podemos encontrar bien fácilmente cuando vamos a la fiesta de un pueblo, de un lado que se prenden fuegos pirotécnicos, por ejemplo. O simplemente quieren que llueva y avientan cohetes, ¿no? Que es muy común acá en México que se haga eso. Bien, cuando la persona toma el cohete en su mano, lo enciende, ¿y qué pasa? El humo va subiendo la mechita, el humo prende, pero a pesar de que prende no explota, se va. ¿Qué es lo que hace que este cohetito se vaya, que no explote ahí en las manos de la persona? Bueno, a veces pasa, ¿no? Porque no son muy listos, pero en general suben.
Bueno, pues la fuerza de propulsión que hace, o sea, por dentro se está quemando, pero al mismo tiempo cuando se quema saca el humo viene hacia abajo y eso hace que se impulse. De hecho, esta condición es la que utilizan los cohetes espaciales precisamente para volar, ¿sí? Para irse, despegar, solo que obviamente lo hacen con cantidades más grandes, no solo con pólvora, sino que utilizan, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Esa es una condición necesaria. Por ejemplo, también cuando tú vas por la calle te encuentras a tu peor enemigo o enemiga y de pronto te empuja, te volteas y dices, oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me empujas? Y te da un cachetadón y tú, pues, ¿qué pasa? A toda acción te cacheteo, le corresponde una reacción, se la devuelves, ¿no? Ahí medio violento, violenta, se lo devuelves. Disculpe que la moleste. Me voy a ausentar aunque sea unos 20 minutos. Tuve un problema familiar. Ok, a ver, sí, me conecto en un rato, por favor. Sí, sin problema. Así es para avisar. Entonces, a toda acción le corresponde una reacción en sentido inverso, pero con la misma magnitud, es decir, con la misma fuerza. Si te pegó el vecino, no vas a pegarle de un cachetado ni te voló hasta los lentes, no vas a decirle, ay, gracias, ¿no? No vas, o bueno, pasa, ¿no? Igual y si dicen, no, como en la Biblia, ponle la panejilla, tal vez. Pero a lo que vamos es que, por ejemplo, si tú inflas un globo, inflas un globo así para ti porque eres un niño, una niña todavía por dentro y quieres sentirte niño. Pero imagínate que como ya no tienes práctica, el globo cuando quieres amarrarlo se te sale de las manos. ¿Qué pasa? Hasta se escucha el brrr por todos lados, pero ese globo va sacando aire, pero ese mismo aire lo empuja hacia adelante. No, o sea, el aire lo saca hacia un lado y lo empuja hacia el otro. Ese es un ejemplo de la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido inverso. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Todo bien hasta ahora. No, están bien facilitas. Y créanme, ahorita se van a dar cuenta en las preguntas, están más sencillas. Te estamos haciendo mucho hincapié en cuáles son las leyes de Newton, pero se van a dar cuenta. Muy bien, luego dice, la cuarta ley de Newton, la de la gravitación universal. De hecho, esta no se conoce como la cuarta ley de Newton, por ahí está el error, se conoce como la ley de la gravitación universal. La comienza Newton, pero después Einstein la corrobora. ¿Sí? Aquí es donde les decía de la G mayúscula. Esta G mayúscula es la atracción que tienen en sí todo, o por lo que se rige el universo, la atracción entre los planetas, la atracción entre nosotros como cuerpos, como personas. Y no vamos a hacer tanto hincapié, nada más vamos a leer lo que dice. Ok, bien, ¿quién no ha participado? Octavio, no sea malito, Octavio, ayúdame por favor, ¿qué dice? Cuarta ley de Newton. Nos vamos a saltar el esquema y nos vamos a ir a donde dice la fuerza entre dos partículas. Octavio. Voy. Donde dice la fuerza entre dos partículas. No encuentro. Allá. ¿Nos saltamos qué, maestra? El esquemita y enseguida nos vamos a donde dice la fuerza entre dos partículas de masas. Y que están separadas por una distancia. No se te escucha nada, compañero. Bueno, ¿alguien que nos quiera ayudar? Yo, Miss. Adelante. Bueno, va ella y después usted. La fuerza entre dos partículas de masa 1 y masa 2, y que están separadas por una distancia r, es una atracción que actúa a lo largo de la línea que une las partículas, en donde g es la constante universal que tiene el mismo valor para todos los pares de partículas. Hasta ahí, muchas gracias, Olivia. Sí, les decía que esta ley de la gravitación universal tiene que ver más con cómo, o se aplica más en los planetas, en los cosmos, en los satélites naturales, artificiales, para que pueda haber esa correlación. Es por eso que, o gracias a esta ley, o
es que la Luna, por ejemplo, siempre sigue su curso alrededor de la Tierra, así que no se va por allá de vecina con Marte y se regresa con Venus, así como las señoras que se enojan y se van. ¿Sí? Y también en nosotros aplica, solo que en una medida muy pequeñita, porque resulta que nuestra masa es muy pequeña. Bien, adelante, ¿quién más me dijo que me ayudaba después? ¿Centro de gravedad? Centro de gravedad. Es cuanto al tamaño o peso del objeto en movimiento, no se presentan problemas matemáticos si el objeto es muy pequeño en relación con la distancia consideradas. Si el objeto es grande, se emplea un punto llamado centro de masas, cuyo movimiento puede considerarse característico de todo el objeto. Si el objeto gira, muchas veces conviene describir su rotación en torno a un eje que pasa por el centro de masas. En centro de gravedad o baricentro o centro de masas es un punto donde puede suponerse encontrada todo el área, peso o masa de un cuerpo y tener ante un sistema externo de fuerzas un comportamiento equivalente al cuerpo real. Gracias, Fabián. Muy bien, pues les decía, tiene que ver con, usualmente, o sea, lo podemos hacer entre nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los que están hasta la Ciudad de México y nosotros que estamos en Atlántico y todo, y encontramos un punto de masas, un centro de masas que tiene que ver con la gravitación. Esto es como todo se interrelaciona. No lo vamos a ver muy a fondo porque aparte que sí todavía es un poco complejo, nos podemos confundir y no va a haber ninguna pregunta de esas, no se preocupen. Ahora, vamos a continuar, por favor. Cristian, ayúdame con qué es el trabajo, por favor. Bueno, continúo. Trabajo sobre... Ok, adelante, gracias. Trabajo se define como la productividad que la energía puede proporcionar al ser aplicada sobre un cuerpo por unidad de tiempo. Existe trabajo cuando se produce cierto desplazamiento por la energía aplicada. Es la aplicación de una fuerza que provoca un movimiento. Okay, el trabajo es la... perdón. No, perdón. No, continúa, maestra. Ok. Sí, bueno, ya nada más aplicamos. La fórmula para calcular el trabajo es la que tenemos ahí, que simboliza con la W y dice fuerza por distancia, ¿sí? El hecho hasta de yo agarrar este pegamento, estar jugando acá, implica una fuerza, implica algo que con mi masa estoy aplicando. Recuerda, la fuerza es masa por aceleración de la gravedad. Y estoy aplicando una fuerza. El hecho de desplazarlo, cuando hasta yo, por ejemplo, me lo estoy pasando así jugando, está aplicando un trabajo, que aunque yo no me doy cuenta, pues si yo no tuviera energía, no podría tener fuerza, si no, ¿cómo no podría hacer hasta esas cosas muy pequeñas? Cuando ustedes van al gimnasio o quien sea super fitness, ¿verdad? Y que haga pesas, por ejemplo, el hecho de tomar la pesa, levantarla, estás aplicando una fuerza y la estás moviendo, ¿sí? La estás moviendo hacia está recorriendo una distancia. Eso es trabajo. Que tú, por ejemplo, traigas tu mochila porque traes ahí tus cosas, eso es trabajo, porque estás aplicando una fuerza para poder cargarla y la estás desplazando. Si traes un bebé, si traes, no sé, cargando cualquier cosa, eso es un trabajo. Entonces, todo lo que implica fuerza y un movimiento, es decir, una distancia, es trabajo, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran agregar? ¿Van a venir solamente las definiciones de estos conceptos o tampoco? Básicamente, así, bueno, ahorita se van a dar cuenta, está sencillito. Bien, entonces, ¿dudas de esto, no? Bien, vamos por favor a entrar a Schoology y tenemos un apartado que se llama Leyes de Newton. Repito, Leyes de Newton. Son poquitas preguntas. Sin embargo, después de contestarlas, ¿qué van a hacer? A partir de la página 107 vamos a leer todo lo que viene ahí de energía. Por favor, vayan subrayando y ahorita juntos lo vamos a ver. Entonces, son las 6:20 prácticamente. Les voy a dar 20 minutos para que contesten y 20 minutos para, bueno, también junto todo, 20 para contestar y dentro de esos 20 tienen que terminar de leer a partir de la página 107. ¿Me voy a entender? ¿Nada más la página 107? No, de la 107 en adelante.
hasta que acaba todo lo de energías. Hasta la 111, ¿no? Efectivamente, gracias. Es que yo no lo tengo numerado, pero ahorita lo pongo hasta la 111. La